Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, igualmente, sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas, no sean calumniadoras ni se envicien con el vino, sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a los jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes, exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, irreprochable en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Pues se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Vamos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En estas últimas cartas que escribe Pablo, llamadas cartas pastorales, ya no habla tanto de aclarar la doctrina, de aclarar la fe a los que le escuchan, sino más bien de dar normas prácticas, concretas. Y hoy, por ejemplo, habla de los ancianos, habla de los jóvenes,
es decir, a todos los estamentos sociales, les da una serie de normas para que, como dice él, para que seáis modelos en la sociedad. Y termina refiriendo todo esto que ha recomendado, termina refiriéndolo a Jesucristo, nuestro Salvador, que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras. Y eso es lo que quiere Pablo, que el cristiano se diferencie, se distinga del resto de la sociedad precisamente por sus buenas obras. Y por eso da todo este tipo de recomendaciones. Los ancianos que sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y la prudencia. Lo mismo las ancianas, que su comportamiento, como conviene a personas religiosas, que no calumnien, que no se envicien con el vino, que sean maestras del bien. Es decir, como veis, es práctico, va a los casos concretos. Lo mismo a los jóvenes, exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena conducta. Es una llamada, hoy podríamos decir, porque lo estamos oyendo una y otra vez en todas las opiniones de las autoridades, una llamada a la responsabilidad. ¿Qué falta nos hace a todos ser responsables y conscientes de todo lo que es nuestro estar en el mundo y en la sociedad en el día de hoy? ¿Por qué digo lo de la responsabilidad? Porque todavía estamos viendo cómo en cualquier lugar de España hay grupos sociales, muy especialmente jóvenes, que actúan de forma irresponsable ante el momento tan duro, tan difícil y tan crucial que estamos viviendo. Por eso estas palabras del apóstol a Tito, en su carta a Tito, debían hacernos, pues eso, reflexionar a todos, a los adultos, a los mayores, hasta qué punto también somos testimonio de responsabilidad, modelo de buena conducta para los demás. Y a los jóvenes hacerles también esta llamada, que sean modelos de buena conducta, que sean en la enseñanza íntegros y graves, irreprochables en la sana doctrina, dice Pablo, para que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada contra nosotros. Es decir, tenemos que ser modelos de comportamiento, de honestidad, de honradez en la sociedad en que vivimos. Y si hacemos todo eso, ¿por qué lo hacemos? Sencillamente porque queremos seguir a Jesucristo, que Él es el que nos ha demostrado de una manera palpable cómo entregándonos a los demás y siendo precisamente modelo para los demás, podemos crear entre todos una sociedad más justa, más irreprochable. Y eso es lo que en el fondo nos dice también el Evangelio. Tenemos que hacer lo que debemos hacer. Siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por eso tenemos derecho a tener más méritos que otros, ¿no? Sencillamente, el cristiano tiene que ser coherente con su fe. Y eso es lo que predica Pablo y eso es lo que nos dice hoy Lucas en el Evangelio, que seamos coherentes con nuestra fe. Es verdad que a veces en el mundo en que vivimos nuestra fe es débil, dudamos y tenemos que hacer alusión a lo que decía el Evangelio de ayer, que como era el día de la Almudena no se leyó, pero el Evangelio de ayer decía: los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Pues eso es lo que nosotros tenemos que rezar, que orar, que pedirle al Señor
la gracia continua de aumentar nuestra fe. Para eso, como os decía antes, tenemos que intentar ser lo más coherentes posibles con esa fe. Y en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad, ponernos en manos del Señor y pedirle que aumente nuestra fe y que seamos también testigos de esa fe en un mundo que tanto necesita de las virtudes cristianas. Llamémoslas virtudes cristianas o virtudes humanas simplemente. O como os decía hace un momento, actuar en la vida con responsabilidad, teniendo como modelo a Jesucristo. Pues al celebrar hoy la Eucaristía y al recordar a San León Magno, que como os decía al principio, supo defender con uñas y dientes, con gran brillantez, supo defender la doctrina, la sana doctrina, como dice Pablo, la sana doctrina frente a aquellas interpretaciones heréticas, herejías, que en aquel momento funcionaban y se iban expandiendo por la sociedad. Supo defender la sana doctrina, supo defender también ante los no creyentes, el caso, como os decía antes, de los bárbaros que estaban invadiendo el Imperio Romano. En concreto, en este caso, os contaba cómo defendió de los hunos, de los bárbaros, concretamente a Atila, le paró los pies, pero mediante el diálogo y mediante el pacto. Es decir, a los no creyentes también les convenció de la necesidad de actuar y de comportarse con coherencia. Bueno, pues también nosotros, teniéndole a él como modelo, que sepamos también dialogar con los no creyentes, con aquellos que no piensan como nosotros, con aquellos que incluso pues, nos ven a nosotros como seres raros, como raras avis. Pues incluso con esos nosotros también tenemos que mostrarles nuestro buen hacer, nuestra honradez, nuestra honestidad, y que esto sirva como modelo para que los demás también se contagien del buen hacer para bien de la sociedad. Vamos a pedírselo hoy así al Señor.